el mundo que queremos ver. Y bueno, es una imagen de la posibilidad que tenemos de tener el mundo en nuestras manos. ¿Cuál es el mundo que tienes en tus manos? Sí, tu propia vida, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando ahora de crear el mundo, de ver el mundo que queremos, hay diferentes esferas, pero empezamos por la esfera personal. Por eso dice el dicho que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, en esta idea vamos a caminar para darnos cuenta cómo de manera inconsciente vamos construyendo nuestro mundo. Sí, vamos creando, vamos visualizando el propio mundo personal y a veces vamos creando también y construyendo el mundo de otras personas. A veces nuestro esposo o de nuestra esposa, vamos construyendo el mundo de nuestros hijos, construimos una familia, a veces un negocio, las relaciones que tenemos con empleados o con patrones, en fin, en cada esfera donde nos movemos, vamos creando. Y a veces no somos conscientes de ello, ¿verdad? Usar palabras como el no puedo o el no se puede, o palabras que expresan desde la preocupación, la ansiedad, la angustia, el futuro incierto. Si todas esas palabras están creando, de tal manera que debemos estar conscientes de que podemos crear desde el temor, podemos crear desde el miedo, podemos crear desde la preocupación. Es decir, cuando no estamos muy conscientes de ello y simplemente hablamos o nos decimos a nosotros mismos, porque sabemos que hay un constante lenguaje interior, ¿verdad? Constantemente nos estamos hablando a nosotros mismos, sin palabras que se escuchen, pero hacia adentro sí. Esta es la reflexión importante. ¿Cómo has construido hasta hoy tu mundo? ¿Qué mundo has construido hasta hoy? ¿Qué mundo has construido para ti mismo? ¿Qué mundo has construido para los demás? Si somos constantes en decirles a nuestros hijos palabras que no los fortalecen, palabras que no los edifican, sino que al contrario los van sometiendo, los van haciéndose menos, van afectando su autoestima, estás construyendo. El decir no sirves para nada, tú eres un tonto, etcétera. Palabras que llegamos a usar, estamos sembrando y al poco tiempo vamos a ver que hay un resultado. Y muchas veces en nuestras propias vidas alguien programó, alguien sembró, alguien nos dijo, y hoy somos el resultado de palabras que nos edificaron y también de palabras que nos hirieron o de palabras que nos disminuyeron. Y tenemos que estar entonces conformando nuestro mundo y buscar sanarnos, pero hoy lo importante es aprender a estar conscientes de esto y aprender a hablar espiritualmente. Por eso decimos, el mundo que queremos ver, hay que crearlo. El mundo que queremos ver, debemos crearlo. Y no es tan complicado, puesto que si evaluamos, sabemos que ya lo hemos hecho. Los que somos hoy pues abuelos o papás ya de jóvenes, podemos evaluar y examinarnos qué tipo de mundo hemos creado, de qué manera se ha creado nuestro propio mundo y darnos cuenta del fruto, del resultado que eso tuvo. Y los que están ahorita construyendo familias, que están edificando, pues tienen toda la oportunidad de aprender a hacerlo bien y de poder cuidar cada palabra que decimos. Es importante el consejo de primero piensa antes de hablar, porque hay que medir muy bien qué palabras usamos. Sin embargo, tendemos a ser reactivos, hablamos según nuestro estado de ánimo, hablamos según las circunstancias, según la emoción, y bueno, las emociones son simplemente, no es que sean buenas ni malas, el asunto es el gobierno y el fruto que trae eso. Si no gobernamos nuestras emociones y permitimos que simplemente salgan palabras que lastiman, que hieren, que tumban la vida de otros,
pues ese es el mundo que estamos construyendo. O al revés, a veces la recibimos. Así que la pregunta es, ¿qué mundo queremos ver? ¿Qué mundo queremos ver y crear? ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo estamos visualizando? Y la segunda pregunta ¿es el mundo que Dios ama, el que queremos ver, o es el mundo que amamos nosotros? Y esta palabra mundo se repite constantemente en la Escritura y se refiere a diferentes aspectos. La palabra mundo en la Biblia a veces se refiere al planeta Tierra, pero en otras se refiere a las personas, a los habitantes. En otras se refiere al mundo personal y en otras se refiere al sistema que rige en este mundo. Entonces es importante cuando leemos esta palabra ver el contexto al que se está refiriendo. Y para ejemplo tenemos estos textos en la Escritura que son conocidos y que parecieran contradictorios. Dice por ejemplo Juan 3:16. ¿Alguien sabe ese versículo? ¿Verdad? ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí tenemos que ver a qué se está refiriendo en el contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Puedes ponerme el 17, 18 y 19 uno tras de otro, por favor? Esta es la declaración. Dios ama al mundo. La pregunta es, ¿a cuál mundo? ¿A cuál mundo se está refiriendo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea, no lo envió a este planeta, no lo envió a la humanidad para condenar al mundo. O sea, no vino a condenar, más para que el mundo fuera salvado por Él. Entonces vino a salvar un mundo. ¿Cuál es ese mundo? Dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí vamos a empezar a dar cuenta que hay una particularidad del mundo que Él ama, del mundo que Él vino a salvar. ¿Cuál es ese mundo? Los que creen, los que escuchan y creen. No es a todo el mundo, no es a toda la humanidad, es a los que creen. Porque el que no cree, Jesús no vino a condenarlo, Dios no lo condena. El que no cree ya se condenó a sí mismo por su falta de fe. Otro mundo. ¿Sí? Dice Primera de Juan 2:15 y 16. Voy a leer el 2:15. Dice el mismo Juan que escribió las palabras que acabamos de leer, pero ahora en su primera carta dice: no amen al mundo. Ah, caray, pues si Dios ama al mundo, entonces ahora ¿por qué dice Juan que no amemos al mundo? Estamos hablando de diferentes mundos, ¿verdad? Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues no, que el Padre ama al mundo. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Son diferentes conceptos de mundo, diferentes contextos. Aquí está refiriendo al sistema. No amen al sistema terrenal, caduco, perverso, al que pertenece a la naturaleza caída de Adán. El que ame a ese tipo de mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. O amas al sistema, a la naturaleza caída, o amas en el espíritu al Dios creador. ¿Cuál es el mundo que Dios ama? El que Él creó. Dios ama el mundo que Él creó antes de la caída. ¿Cuál mundo ama? El que Jesús vino a salvar, el que Jesús vino a entregar su vida.
Ese es el mundo que Dios ama. Y ese es el mundo que Dios quiere que amemos. ¿Sí? Voy comunicándome. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Bueno, antes me faltó leer el 16, Darío, de primera de Juan 2, 15, 16. Dice el versículo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el 17 al 16, perdón, sí. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay, esta es la definición, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, que es los deseos pasionales exacerbados sin control, dice: la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Ese es el mundo que Dios no ama, ¿verdad? ¿Sí lo identificamos ya? Entonces, importante darnos cuenta de que la Escritura tiene diferentes contextos y diferentes visiones que debemos comprender nosotros desde el Espíritu. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuándo nos volvemos enemigos de Dios? Cuando amamos el mundo que acaba de definir Juan. Pero si amamos el mundo que Dios ama, entonces somos amigos de Dios, estamos en el plan de Dios. Por eso la pregunta: ¿qué mundo queremos ver? ¿Qué mundo queremos edificar, construir? ¿El mundo que Dios ama o el mundo que está en enemistad con Dios? Si alguno ama ese mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Y el asunto es tan importante porque el evangelio que se ha predicado mucho tiempo en la iglesia es un evangelio dedicado a satisfacer las necesidades personales, las necesidades humanas. Un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Dios. Y entonces, de una manera involuntaria, la misma iglesia o el mensaje de esa iglesia nos lleva a hacer amistad con el mundo, en el entendido de que supuestamente podemos ir a ganarlos. Pero ¿qué tal cuando sucede al revés? De que el mundo cada vez va ganando a más creyentes y finalmente el mundo termina dentro de la iglesia. Se le llama un evangelio antropocéntrico, un evangelio centrado en el hombre que quiere prosperar, el hombre que quiere tener dominio, que tiene posición, que quiere todo lo que implica, entre comillas, las bendiciones según el mundo. ¿Dios llamará bendiciones lo mismo que el mundo llama bendiciones? Pues no. Por eso es importante ver qué tipo de mundo. Hoy podemos ver en el contexto mundial cómo un solo hombre puede poner en jaque al sistema económico mundial y puede causar conflictos con la energía de todo el mundo, y aparte está invadiendo un país. ¿Quién está actuando ahí? ¿Qué tipo de mundo está construyendo? Un solo hombre, que obviamente representa a una nación, a un gobierno, tiene la posibilidad de crear un mundo a sus deseos, aunque esos deseos egoístas traigan violencia, muerte, destrucción, etc. ¿Qué tipo de mundo? Es importante. Y hablamos entonces, decimos, desde la primera esfera, que es la esfera personal. El primer mundo que construimos y que debemos cuidar cómo construimos es nuestro propio mundo, nuestra esfera personal, y de ahí pasar a la siguiente, que puede ser el matrimonio, la familia y así las siguientes esferas. La verdad que estamos estudiando y en la que queremos crecer
es que el mundo que queremos ver debemos crearlo hablando, pero hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente es hablar proféticamente lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya mostró, lo que Dios ya está escrito de su palabra aquí en la Biblia. Allí hay una descripción en la Escritura del mundo que Dios ama y del mundo que desea construir. También ahí nos dice cuál es el mundo que está bajo el dominio de la naturaleza caída y cuáles son sus características, cuáles son los frutos de cada uno de esos dos mundos. De tal manera que a partir de ahí podemos, conociendo la Escritura, empezar a hablar y decir el mundo que Dios quiere, el mundo que Dios ama, para construirlo para nuestra propia vida y con los demás. ¿Sí? Dice la frase que ya les había dado hace 8 días: el mundo que queremos ver debemos crearlo hablando espiritualmente. Esto implica hablar conforme a la verdad y según la mente y el consejo de Dios. Hablar conforme a la verdad de la Escritura, la palabra revelada, y según la mente y el consejo de Dios. Recuerdan que les presenté el ejemplo de la serpiente. La serpiente también profetizó, la serpiente también habló, pero ¿qué habló? Habló mentira, habló engaño y finalmente trajo un fruto que produjo muerte. Hoy esas voces siguen estando presentes. El sistema del mundo es el sistema de la serpiente. Es la misma voz que hoy sigue hablando y que debemos estar alertas para ver qué voz escuchamos y qué voces reproducimos. Si nos damos cuenta, o una manera de darnos cuenta cómo ha sido nuestra manera de hablar, de edificar, de construir, es ver cómo se comportan nuestros hijos, cómo hablan nuestros hijos. A veces nos sorprendemos de que de repente escuchamos decir palabras, ¿verdad? O vemos comportamientos en nuestros hijos que decimos, ah, caray, pues como que eso yo no se lo enseñé. Y la pregunta vale la pena reflexionarla a profundidad, porque como muchas veces actuamos inconscientemente y decimos y hacemos cosas, ¿de dónde aprenden los niños? ¿Verdad? Sobre todo cuando están, ¿sí? Son esponjas, y entonces ellos van repitiendo lo que ven, porque empiezan ellos a aprender por imitación, por observación, de manera que si no nos damos cuenta, estamos construyendo un mundo, el mundo de ese pequeño, el mundo de esa vida que se ha de manifestar, que es un potencial mientras está pequeño, pero que después será algo que se desarrollará y que fructificará. Entonces estamos haciendo un trabajo ahí y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Dice esta verdad que debemos hablar conforme a la verdad y según la mente y el consejo de Dios. ¿Qué es la mente? Si vamos a hablar de la mente y el consejo de Dios, pues tenemos que entender qué es la mente y lo podemos empezar a entender con respecto a nosotros mismos. La mente no es un órgano físico, la mente no es el cerebro, la mente es el proceso de pensamiento del ser humano, es decir, la manera que internamente se desarrolla el pensamiento, la voluntad, las emociones, todo está centrado en mente y alma. Ambas, alma y mente, son invisibles, no están físicamente localizadas en un lugar. Hoy los neurólogos, a través de las investigaciones, pues encuentran que hay puntos del cerebro, pero también puntos del corazón que se conectan. Y entonces han encontrado neuronas en el corazón, cuando se suponía que y en el intestino o el estómago, cuando se supone que esas neuronas eran solamente parte del cerebro. Entonces, ¿de qué se está dando cuenta? Pues de que el proceso de pensamiento y emoción no solamente sucede en la cabeza, sino que se reproduce en el corazón y aún en las vísceras, ¿verdad? Y entonces podemos entender por qué cuando te enojas, no te enojas acá arriba, ¿verdad? Sino que lo sientes acá, ¿verdad? O cuando tienes temor o miedo, se reproduce en tu corazón y es todo el ser,
Entonces, la esencia del ser es la mente. Es la mente, el proceso de pensamiento, de razonamiento. Ahí está la inteligencia, está la memoria. Podemos decir que en el caso del cerebro, pues en esta parte del proceso de pensamiento actúa como una computadora, y entonces tiene una memoria pues ilimitada y muestra una serie de mecanismos a través de los cuales se expresa. La mente muestra el proceso de pensamiento, y el proceso de pensamiento tiene que ver con lo que cree la persona. La mente tiene que ver con lo que cree la persona, y de acuerdo a lo que cree, a lo que piensa, asume una posición y asume una actitud que se manifiesta directamente en su cuerpo, en sus acciones, en sus palabras y en sus relaciones. De manera que las palabras finalmente son el resultado de algo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Pero no lo vemos. Podemos percibirlo, pero no es un órgano físico que esté ahí. Cuando la Escritura se refiere al corazón, no se está refiriendo al corazón biológico, al órgano físico de cada uno de nosotros. Se está refiriendo a esta esencia. Mente y corazón en la Biblia son sinónimos. Sobre toda cosa guardada, dice el Proverbio 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se refiere solamente al órgano humano, se refiere a ese proceso interior que permite recibir y también externar sentimientos, pasiones, deseos, voluntad, intenciones. Dice que la palabra discierne las intenciones del corazón, la palabra de Dios. ¿Dónde están esas? No están aquí. Están en ese proceso de pensamientos, de emociones, en ese proceso mental que tiene que ver con la mente. ¿Sí? Vamos entendiendo. Entonces, la mente pues muestra el proceso de pensamiento en el cual cree la persona, asume una posición y muestra una actitud de acuerdo a esa posición. Esto es importante, por esto lo estoy repitiendo. Tiene que ver con lo que cree, porque cada uno creamos, decimos, hacemos según lo que creemos. Tus creencias son muy importantes. Según creemos, así actuamos. Eso confesamos, eso declaramos. Y aquí es donde la fe comienza a tener una parte muy importante. Porque un hombre sin fe, pues es imposible que agrade a Dios, dice la Escritura. Pero las creencias que tiene, sean humanas, sean producto del sistema, están produciendo, están creando un mundo. Todos creamos, todos estamos creando a través de lo que creemos, de lo que pensamos. El fondo del mensaje es que debemos aprender, o queremos aprender a hablar espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a empezar el proceso? Adentro. Y viene entonces por conocimiento y revelación de la palabra de Dios, de lo que Dios ama, de lo que Dios quiere, de lo que es su voluntad, de lo que es su propósito, haciéndose parte de mí, vivir una experiencia. Entonces no es información, no es conocimiento solamente la Biblia, ha de convertirse en vida, en una experiencia, para que de aquí aflore y entonces construyas el mundo que Dios quiere ver. ¿Sí? Vamos a identificarnos perfectamente con Dios para hacer su voluntad. Hacer su voluntad implica esa identificación de amar lo que Él ama, de querer lo que Él quiere, de caminar en lo que Él ya diseñó. ¿Sí? ¿Vamos bien? Decía pues que de acuerdo a la Escritura no hay una separación entre mente y corazón, sino que los usa como sinónimos para designar el centro del ser humano. Cuando la Biblia dice mente o corazón, está hablando del centro del ser humano, de la esencia, porque los seres humanos pensamos con intenciones, pensamos y entonces vienen intenciones, pero detrás de eso hay motivaciones y hay creencias, hay deseos. Si son de los que aman al mundo, pues nos van a tender a separar de Dios. Si son de acuerdo a la voluntad de Dios, nos van a acercar a Él. Así que el corazón o la mente es el núcleo
inmaterial del ser humano es el centro de la personalidad. Este es el centro de la personalidad. Es la esencia del individuo, es su vida interior, sus pensamientos ocultos, sus verdaderos deseos, sus verdaderos sentimientos y su voluntad. Dice, por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo que está sucediendo ahorita a nivel internacional, el líder de Rusia pues declara y dice, los rusos y Rusia quiere esto, y hablando a nombre de una nación, a nombre de muchas personas. Pero ¿cuáles son los deseos ocultos, las intenciones del corazón? Había que preguntarle a los rusos si todos los rusos, ¿verdad?, efectivamente quieren ese conflicto. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces son los deseos y los pensamientos de un hombre que está en autoridad y que está llevando a crear un caos, y que de ese caos pues hay una intención, hay intereses que son necesarios para conseguirlos, crear esa situación. Y esto lo vemos constantemente. Si nosotros como hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo a tener discernimiento y ver detrás de las palabras cuáles son las intenciones del corazón, del proceso interior, cuál es la motivación, amar al mundo o ir en contra realmente del mundo. Vamos a ver un ejemplo en Jesús. Jesús vinculó en sus propias declaraciones estos dos elementos, mente y corazón. Dice en Mateo 9:4, Mateo capítulo 9 versículo 4, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué está haciendo Jesús? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde pone Jesús los pensamientos? ¿Será en el órgano humano? No, está hablando de la esencia, de ese proceso interior, del ser interior del hombre. Ahí le está hablando a los religiosos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, realmente qué intenciones tienen, porque yo las estoy viendo, ¿verdad? Es decir, Jesús podía ver el interior del ser humano, no le eran ocultas. Dice la palabra que esto estaba ya desde el principio. Génesis 6 versículo 5, Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo repito, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos hablando antes de que viniera el diluvio. ¿Hasta dónde había llegado la humanidad en ese tiempo? A una corrupción total. De tal manera que todos los pensamientos, las intenciones de la humanidad eran ¿qué? El mal. O sea, ir en contra de la voluntad de Dios. Hoy, ¿qué está sucediendo? Hoy vemos mucho de esto. Pareciera que los ciclos se están repitiendo, y el mundo camina hoy en una escalada tremenda a separarse de Dios y a desarrollar mayor maldad, violencia. Si podemos sorprendernos y hablar de lo que sucede allá, de esta invasión a Ucrania, pero si volteamos a ver a nuestro estado y a ver hacia los municipios del interior de nuestro estado, y si volteamos a ver a nuestra propia ciudad, es terrible, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que ya Zamora fue catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo, en una clasificación? Entonces, ¿dónde ponen a Michoacán? ¿Dónde está puesto México? Es decir, la violencia está en todas partes, no está solamente allá. Si hay hombres igual de perversos, igual que van en contra de la voluntad de Dios aquí, y andan entre nosotros. ¿Qué mundo queremos crear? Es la pregunta. ¿Cuál es el mundo que queremos ver? ¿Cuál es el mundo que queremos crear? Porque hay que hacerlo hablando.
Nosotros no tenemos capacidad de arreglar pues ese problema entre Rusia y Ucrania, ni tú ni yo, en lo personal. Tampoco podemos arreglar el problema de inseguridad y de violencia que hay aquí en nuestro estado y en nuestro país. Pero sí podemos espiritualmente hablar y empezar a hacer declaraciones desde la palabra de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es necesario que el reino de Dios sea extendido. Es el único que va a traer paz, gozo, restauración, verdadera justicia. Es un ejemplo. Por eso, todo lo que he dicho anteriormente, por eso el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias insiste en el mensaje con estas palabras: la urgencia de que sea renovado el espíritu de nuestra mente y que nos revistamos de Cristo. Dice en Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. Está hablando a los creyentes, ya no está hablando al mundo. Dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que entonces no es de sorprendernos que veamos todo esto. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está ¿qué? Corrompida, está viciada, está llena de maldad. ¿Y qué es el fruto? Pues todo lo que vemos: violencia, inseguridad, guerras, etcétera. Dice el versículo 23, primero dice que nos despojemos de la vieja naturaleza, y dice el versículo 23: renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde comenzamos a crear el mundo que queremos ver? En nosotros. ¿Cómo? Despojándonos de la vieja naturaleza y renovando el espíritu de nuestra mente. El espíritu habla de carácter, habla de actitud, habla de una disposición. Entonces la mente responde a un carácter, la mente tiene un espíritu. Ese proceso interior, esa verdadera naturaleza interior se manifiesta en un espíritu. ¿Se acuerdan en un pasaje donde los discípulos de Jesús venían caminando delante de él? Él los envió porque iba a pasar por Samaria y les dice que vayan y le preparen lugar. Y fueron los discípulos y no quisieron recibir a Jesús porque se dieron cuenta que Jesús pues era judío y que iba rumbo a Jerusalén. Y entonces vienen los discípulos y le dicen a Jesús: Señor, no quisieron recibirte, no hay disposición para recibirte. Dice: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí lo han oído? ¿Hoy de qué podíamos decir nosotros? Señor, vamos a orar para que Putin dijo Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son. Nos reprendió por decir estas palabras. Sin embargo, vemos que en la declaración hay fe. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos tenían esa convicción, ¿verdad? Pero no era eso. No era el espíritu correcto. O sea, no era el carácter, no era la disposición, no era la esencia de Jesús. Él no vino a condenar, no vino a consumirlos con fuego. Y si ustedes no saben de qué espíritus son, aún no estaban renovados totalmente. Estamos hablando de los discípulos que ya tienen fe y que tienen ya la capacidad, porque ya fueron enviados a hacer sanidades, a predicar el evangelio. Entonces Pablo tiene razón cuando aquí a los creyentes nos invita, como hoy nos está diciendo a nosotros: despójense de la vieja naturaleza, dense cuenta de lo que ya sucedió en ustedes. El origen de toda la maldad del mundo tiene que ver con una naturaleza, la naturaleza caída, que responde a el pecado. Esa herencia de pecado tiene por consecuencia todo lo que estamos viendo que sucede. La única manera de que esto cambie es que se transforme la naturaleza de las personas, y el único que puede hacerlo es Dios, a través del mensaje del evangelio.
Creyendo el mensaje del Evangelio, somos regenerados. Es cambiada nuestra naturaleza interior. Tenemos una nueva naturaleza que es la de hijos de Dios. Porque por la fe que vino por el oír el mensaje del Evangelio, creemos y recibimos, ¿verdad? Y entonces sucede esta regeneración. Dice, entonces, si ya tienen esa naturaleza, pues despójense de lo demás. No quieran seguir creando las cosas de la vieja naturaleza. No sé si me doy a entender, pero este ha sido el error en el mensaje del Evangelio. Es decir, el Evangelio no nos llama a que resolvamos las cosas del mundo queriendo las cosas del mundo. Tiene que ser una naturaleza diferente, que produzca frutos y hechos y circunstancias diferentes, que estén centradas en Dios y no en el hombre. Esto no quiere decir que Dios no nos vaya a bendecir, al contrario, Dios ya nos bendijo, ya somos bendecidos. La mentalidad escasa que promueve el sistema del mundo te lleva a seguirte sintiendo como que te hacen falta las cosas del mundo, carente, cuando en realidad ya lo tienes todo en Cristo. Entonces dice, desde esa naturaleza es necesario que nos renovemos en el espíritu de la mente y entonces caminemos de acuerdo al plan de Dios. Pero hago énfasis, la mente tiene un espíritu. Así que la pregunta es, ¿de qué espíritu somos? Porque de acuerdo a ese espíritu es el mundo que vamos a ver y el mundo que vamos a querer crear. De aquí la importancia de tener una mente renovada. ¿Qué entenderíamos por espíritu en la mente? Pues una mentalidad, una manera de pensar, de creer y por supuesto de actuar. Esa mentalidad habla de tener una posición, un punto de vista, una manera de percibir y de detectar la realidad, y tiene un carácter, una conducta, una orientación, una inclinación, una actitud. Todo eso habla del espíritu. Si nosotros vamos a la carta escrita a los Gálatas, ahí nos describe Pablo una comparación entre el fruto del espíritu, el carácter, y el fruto de la carne. ¿De qué espíritu somos? Y hace una lista, ¿verdad? Mientras que el fruto del espíritu, que hablaría de esa mente que hoy está siendo renovada en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia. En el otro lado es adulterio, es borracheras, etcétera, ¿verdad? Avaricia, codicia. Se oponen entre sí esas dos. Entonces nuestra mentalidad pues está dominada por una naturaleza. Si nuestra naturaleza corresponde a la regeneración por el Espíritu, vamos a crear el mundo que Dios ama. Si la naturaleza que domina en nosotros aún es la naturaleza del sistema del mundo, la naturaleza caída, pues vamos a aspirar a todo eso. Así que ese es el problema de nuestras mentes. No se trata de falta de educación, no se trata de falta de conocimiento, se trata de una mentalidad que corresponde al tipo de naturaleza que domina en la persona. Dice Romanos 1:21 y también en el versículo 28, Romanos 1:21 y 28 dice, pues aunque conocían a Dios, habla de los hombres, de la humanidad, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente está la relación entre razonamientos, pensamientos y necedad del corazón. Dice, entonces su necio corazón fue entenebrecido, llenado de oscuridad, porque no le dieron gloria a Dios, aún conociéndolo. ¿Por qué afirma Pablo que lo conocían? Dice, porque todas las cosas de la creación dan testimonio de Dios. Entonces, siendo tan obvio que hay un creador, un Dios todopoderoso, no se le da la gloria a Él, sino que se envanecen en sus propios razonamientos y se llenan de oscuridad. Dice el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, entonces Dios los entregó a una mente depravada. O sea, Dios mismo los entregó. ¿Cuál es el mundo que Dios ama? No es ese mundo que ya Él entregó. Eso ya los entregó a corrupción, a depravación total. Pero el mundo que Él ama es aquellos que oyen y creen y que van a caminar en el diseño de Dios.
en la restauración de todas las cosas en Jesucristo. Así que ahora viene la pregunta: si estamos hablando de que profetizar, que hablar espiritualmente es de acuerdo al consejo y la mente de Dios, pues nos lleva a entender qué es la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Ya describimos lo que es la mente humana y cómo responde. Ahora, ¿qué es la mente de Cristo? Pues es Cristo mismo, es el pensamiento y la palabra de Dios. La mente de Cristo es Cristo mismo, es su pensamiento, es el pensamiento de Dios y su palabra, que ha existido eternamente. Toda su creación es mental, es la mente de Dios concibiéndolo y creándolo. Lo vio en su mente y lo creó. Haya luz y fue la luz. Y separó, empezó a hacer las separaciones y empezó a crear las cosas. Pero todo se originó en su propio pensamiento. Y dice la Escritura, si lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ese es Cristo. Cristo mismo es la mente y la palabra de Dios. Él era en el principio. Es decir, el pensamiento y la mente de Dios crearon, y en ese momento es Cristo mismo. Él es el creador. Por Él y para Él han sido creadas todas las cosas, y todas las cosas por su palabra subsisten. Él es la palabra. Dice: y la palabra se hizo carne. Esta palabra que estaba en un principio con Dios, dice el versículo 14 de Juan: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Dijo el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tenemos hoy la mente de Cristo? Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién es la mente del Señor? Cristo mismo, ¿verdad? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras dice: nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Hemos sido regenerados, hay un nuevo espíritu en nosotros, que es el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. ¿Sí? O sea, no es que tengamos la cabeza, el cerebro de Cristo, hablamos del proceso. ¿Sí? Es transformada nuestra mente, es transformado nuestro corazón, no el órgano físico, sino el proceso interior. Y ahora ese espíritu produce frutos muy diferentes. Entonces, los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Esta es una verdad. Y desde esa mente de Cristo y del consejo de Dios que está en su palabra, vamos a aprender a hablar de una manera diferente, para que el mundo personal que veamos y que creemos sea de acuerdo a la voluntad de Dios, y que así mismo lo podamos hacer en las siguientes esferas. Así que el Espíritu de Dios pues es el que renueva nuestras mentes. Ahora nuestro proceso de pensamiento va a llegar, está en un proceso de llegar a ser semejante al de Cristo. ¿Cómo es ese pensamiento? Tiene una confianza plena en Dios, tiene conocimiento de su voluntad, tiene una actitud de amor y perdón hacia los demás, hay una actitud de servicio, una nueva forma de hablar y de actuar. El fruto del Espíritu del que nos habla en Gálatas. La mente de Cristo en nosotros produce un fruto diferente. Y entonces vamos a hablar y a actuar de una manera muy diferente. ¿Cómo se logra todo esto?
pues solamente el Espíritu es el que tiene el poder de transformarnos. Nosotros, como hijos de Dios, oímos, creemos y confiamos y nos unimos a la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios ya está actuando en nosotros. ¿Qué es lo que falta conquistar y redimir dentro de nosotros? El alma. Nuestras almas son el campo de batalla, allí donde se localiza la mente. El alma decimos que tiene los pensamientos, las emociones, la voluntad. Allí está la esencia. Si nuestra mente, que hoy es la mente de Cristo, conquista nuestras almas, entonces la victoria está ganada. Ahí está. Entonces primero comienza en nosotros mismos y de ahí sale hacia los demás. Así que tener la mente de Cristo, pues es entender el plan de Dios, es entender su voluntad, sus propósitos. Significa que nos identificamos con Él en cuanto a buscar y salvar lo que se había perdido. Caminamos en el sentido de crecer en humildad y en obediencia. Nos identificamos con Él en cuanto a la compasión por las personas y caminamos en dependencia total a Él. La mente de Cristo en nosotros nos levanta, nos eleva por encima de la vida terrenal. Ese es el mundo que Dios ama. Es el que ya está diseñado, el que ya Dios creó y que quiere que en Cristo podamos nosotros vivirlo, experimentarlo y crearlo. Desde la mente de Cristo es que nosotros podemos crear el mundo que Dios ama. Y ese mundo requiere de un gobierno, y ese gobierno se ejerce con la palabra de una mente que ha sido regenerada, que ha sido transformada. ¿Estamos? Es decir, el plan de Dios, el proceso de Dios para nuestra transformación es que lleguemos a ser gobernantes de nuestra propia alma, que con una mente renovada creemos el mundo que Dios quiere para nosotros y el que quiere para cada una de las esferas en las que nos relacionemos. De tal manera que sí hay la capacidad en nosotros los hijos de Dios de cambiar al mundo, pero comienza por la esfera personal, ¿sí? Entonces, en este entendimiento es que empezamos a declarar el orden. Es decir, nos examinamos, como hemos estado hablando, nos examinamos a nosotros mismos, establecemos orden en nuestros pensamientos, emociones, en nuestras decisiones, en las áreas que nos compete, y entonces vamos creando el mundo que queremos ver, ese mundo que Dios ya diseñó para nosotros. ¿Amén? Vamos a estar de pie. Dice la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y con este tipo de pensamiento vamos creando el mundo que Dios ama. ¿Sí? Necesitamos esa renovación. Así pues, que la mente de Cristo en nosotros es la que nos ha de elevar de la vida terrenal a la vida verdadera en el reino de Dios, y ya de ampliar nuestra visión y nuestra autoridad para cumplir el propósito de Dios. Todo está centrado en el propósito de Dios. ¿Sí? Buscad primeramente el propósito de Dios, su reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero esto es un asunto de creer la palabra, experimentarla y entonces desarrollarla.
Por eso hablábamos de la importancia de la oración y la lectura de la palabra. Y la oración como una experiencia vital, constante, no como una actividad religiosa, no como una obligación para cierto tiempo, sino una constante en nuestras vidas, conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros, de que se está llevando a cabo una renovación en nuestro interior. Entonces vamos a la palabra y tenemos una comunión constante con el Espíritu. Eso nos va a hacer que nuestra mente, nuestra visión cambie y nuestra capacidad para crear también. Dios le dio al hombre esa capacidad. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios creó todo por su palabra y le dio a Adán la misma posibilidad. Pero Adán fue engañado y entonces comenzó a hacer las cosas de la nueva naturaleza, y esa naturaleza es la que heredamos nosotros, pero que Cristo viene a transformar, a regenerar. Solamente Él pudo hacer esa obra de regresarnos al propósito de Dios, al propósito original, al Génesis de Dios. Y hoy lo estamos experimentando tú y yo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Gracias por Jesucristo, el Hijo amado que has revelado a nuestras vidas, Señor. A ti te plació revelar a Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Hoy estamos creciendo en entendimiento de ese milagro tan poderoso que ya ha sucedido en nuestras vidas. Que el milagro más grande en nuestras vidas es nacer de nuevo, ser regenerados por tu palabra, que es espíritu y que es vida, y que ha venido a resucitarnos, porque estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pertenecíamos a esa naturaleza adámica caída, pero hoy, por el Evangelio de Jesucristo y por la fe que has puesto en nosotros al oír tu palabra, somos hechos hijos de Dios. Padre, ahora ayúdanos con tu Espíritu a renovarnos completamente en nuestra mente, en todo nuestro ser interior, Señor, de tal manera que podamos tener la visión que tú tienes, ver las cosas como tú las ves y caminar en el propósito tuyo, Señor. Que cada vez más nuestra vieja naturaleza mengue y Cristo sea mayor en cada uno de nosotros, sea cada vez más visible. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad se manifiesten en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de conducirnos, Señor. De tal manera, Padre, que podamos crear el mundo que de veras quieres tú crear en cada uno de nosotros y contribuir contigo como iglesia a crear el mundo que Dios ama. Que ese mundo que queremos ver, ese mundo que queremos crear, corresponda totalmente al diseño que ya tienes tú revelado en tu palabra, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser hechos instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, instrumentos de tu creación y de la expresión de tu propósito eterno, Señor. Padre, las necesidades de cada uno las ponemos en tus manos, Señor. Estamos en el mundo y aún estamos expuestos a las diferentes circunstancias, pero no somos del mundo, Señor. Podemos en fe caminar por sobre estas circunstancias. Padre, ayúdanos para que el fluir de tu palabra y de tu espíritu nos ayude a ver y a actuar como corresponde a hijos de Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad y del sufrimiento, Señor, sabiendo que tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Sana, Señor, las heridas que aún hay en nuestras almas, que hay en los corazones, Señor. Sana y restaura, Padre. Libéranos, Señor, aún de aquellos hábitos, conductas, maneras de pensar, creencias que no corresponden a la nueva naturaleza que ya nos has dado, Señor. Se ha renovado el espíritu de nuestra mente
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.